Antes que nada me gustaría leer el versículo clave para este programa. Está en 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos sean todos una vez más a este su programa Pregúntale al Pastor. Bueno, nos encontramos aquí con el pastor Antonio López, pastor de la iglesia South Calgary Community Church del Ministerio Hispano. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer estar nuevamente con cada uno de ustedes. Y bueno, pastor, hoy tenemos nuestra primera pregunta, una pregunta muy polémica, muy interesante. Pastor, ¿en la iglesia cristiana tenemos mujeres pastoras? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. ¿Tendremos mujeres pastoras o no? Bueno, algunos toman como base para negar el pastorado de la mujer en 1 Corintios 14, del 34 al 35. Vamos a ver qué es lo que dice Corintios, ¿verdad? Y es interesante ver esto. Déjenme leerlo para que lo podamos saber si eso es lo que dice la Biblia o no. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, la verdad es que este texto o este pasaje no es el texto que nos dice que debemos, que niega el ministerio pastoral de una mujer. Esto no es el texto. De hecho, el texto que nos dice si es una mujer o no pastor debe de ser Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 12 al 14. Y cuando hablo de pastor, estoy hablando de eso. No puede llamar a una mujer pastor, la pastor, no se puede hacer, porque en sí el título es del hombre. No podemos modificarlo. Como hispanos lo mencionamos la pastora, pero en realidad es el pastor. Y déjenme leer lo que dice 1 Timoteo 2, 12 en adelante. Dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión o en el pecado. Principio de cuentas, encontramos que la iglesia, la mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre. Primero, porque cuestión de creación. Dios creó al hombre en primer lugar como el líder y le dio las facultades para ser líder. La mujer la creó como ayuda idónea del hombre para que pudiera ejercer el liderazgo el hombre. ¿Sí? ¿Pastor, no le parece un poco machista? Sí, ¿verdad? A veces algunos piensan que es un poco machista. A veces piensan que eso sucede porque es cultural. Algunos piensan que por la cultura de aquel tiempo era así, pero ni es por la cultura, ni es por la época, ni siquiera por la sociedad. Es cuestión de creación. Por eso, nuevamente, en el versículo 13 encontramos que Adán fue formado primero, después Eva. Encontramos que hay un orden, primero de creación, el hombre. El versículo 14, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión o en el pecado. Cuando Pablo manda la carta a Timoteo, le está diciendo: regresa al Génesis, regresa al principio. Y lo primero es que la mujer pecó en primer lugar, y después el hombre hizo la mujer que el hombre cayera en pecado, lo indujo al pecado, y eso es algo que vemos por su naturaleza de la mujer. Entonces el hombre está diseñado o pensado por Dios para ejercer el liderazgo. Cuando la mujer lo ejerció, cayó el pecado. Por tanto, Dios estableció ese diseño en la iglesia. Esto es completamente diferente a 1 Corintios capítulo 14, verso 34 y 35. De hecho, si regresamos desde el 29, déjenme hacer una introducción a todo esto. Habla sobre que Pablo estaba mandando la carta a la iglesia de Corintio para aclarar que no hubiera desorden en la iglesia, porque había un desorden completo allí. Algunos se levantaban y gritaban, y la mujer
perdón, también lo hacía, y eso había un desorden completamente. Pablo dice, no permito que que la iglesia haya un desorden, sino que la mujer tiene que ser sujeta a su marido y no haya autoridad sobre él. Entonces, de hecho, el pasaje está hablando sobre dones, no sobre el ministerio pastoral, está hablando sobre dones. Entonces las mujeres tienen que callar, las mujeres son iguales delante de Dios, pero con diferente rol. De hecho, en 1 Corintios capítulo 11, verso 1 al 16, encontramos que Dios ve a la mujer y al hombre por igual. ¿Tiene usted algunos ejemplos bíblicos de eso? Sí, y hay ejemplos lógicos, ¿sí? Y bíblicos, por supuesto. De los 66 libros de la Biblia, ¿sí? Ninguno fue hecho o escrito por una mujer. De los 12 apóstoles, ninguno fue mujer. De los ancianos de la iglesia primitiva, ninguna fue mujer. Por tanto, no tenemos una base bíblica que nos ayude a decir que la mujer puede ejercer el ministerio pastoral, porque cuando una sociedad se colapsa, las mujeres se convierten en gobernantes. Cuando una iglesia se colapsa, las mujeres se apoderan del liderazgo. Pues, muchas gracias, pastor. ¿Nos puede dar entonces los requisitos para ser un pastor? Entonces, ¿qué es lo que se necesitaría para ser un pastor? Sí, de hecho, en el Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 3, encontramos algunos requisitos. Entre Timoteo y Tito vamos a encontrar los requisitos, y déjenme leerlo muy rápido los primeros versículos. Dice, palabra fiel, si alguno, anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. 25 requisitos. Si uno de esos requisitos no lo cumple, queda automáticamente descalificado al ministerio pastoral. Y uno de los requisitos es ser marido de una sola mujer. La mujer no puede ser marido de una sola mujer. Bueno, pues nos queda claro. No es bíblico, la mujer no puede ser pastora. Muchas gracias, pastor, por aclarar nuestras dudas. Y no olviden hacerle su pregunta al pastor. Pastor, ¿cómo podemos enviar a ustedes nuestras dudas, nuestras inquietudes? Sí, lo puede hacer a través de las redes sociales. Tenemos el Facebook, tenemos un mensaje de texto, ¿sí? Tenemos por nuestra página web, ¿sí? Va a estar todo en la pantalla para que usted tome nota allí y pueda contactarnos. También a través de un correo electrónico, puede hacerlo también. Pues muchas gracias, pastor. Muchas gracias a todos y los esperamos en nuestro siguiente programa, Pregúntale al Pastor.